Hola Daniel, hoy vamos a hablar sobre el movimiento de un cuerpo rígido. Como hemos visto antes, el modelo de partícula nos ha sido útil para caracterizar el movimiento de algunos cuerpos, puesto que solo nos interesaba analizar el fenómeno de traslación. Sin embargo, cuando aplicamos fuerza sobre un cuerpo rígido, podemos ocasionar también efectos de rotación. Estos efectos los podemos analizar dinámica y cinemáticamente, para así obtener una descripción más realista del movimiento. Primero que todo, tenemos que definir un nuevo modelo que reemplace el de partícula, el modelo de cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de muchas partículas donde la masa del cuerpo es la suma de la masa de todas las partículas individuales y que cumple la condición de que la separación entre estas partículas siempre es constante. Esto significa que no se deforman sin importar el tipo de fuerzas que actúen sobre él, de ahí que digamos que es rígido. Ahora bien, cuando vimos movimiento de traslación definimos a la masa como una medida de qué tan difícil es cambiar el estado de un cuerpo, o sea, de acelerarlo o frenarlo. Era una medida de su inercia. Bueno, entonces no es difícil imaginar que un cuerpo rígido también tenga una cantidad equivalente que me indique qué tan complicado sea rotarlo. Pues esta cantidad se llama momento de inercia y es análogo en rotación a lo que es la masa en traslación. El momento de inercia depende del eje de rotación, pues como podrás imaginar, no es igual de sencillo rotar una varilla respecto a este eje que respecto a uno de sus extremos. Además de esto, el momento de inercia también depende de la geometría del cuerpo rígido. Tampoco es igual querer rotar una esfera que una roca. La definición de momento de inercia es compleja, pues tiene que ver con la distribución de las masas de cada una de las partículas que componen el cuerpo y sus respectivas distancias al eje de rotación. No obstante, para cuerpos con formas regulares como esferas o cilindros es más sencillo y ya están calculados en tablas como esta. Aquí se muestra el momento de inercia respecto a unos ejes I sub c, llamados ejes principales de inercia, los cuales reciben este nombre debido a que son los ejes que pasan por el centro geométrico del cuerpo. Sin embargo, Macarena, si quisiéramos calcular el momento de inercia respecto a un eje diferente, esta tabla no nos serviría de nada. Por suerte existe el teorema de Steiner, el cual nos permite calcular el momento de inercia de un eje paralelo a otro eje conocido. Ejemplo, si tenemos un cilindro y quisiéramos calcular su momento de inercia respecto a un eje que pasa por un extremo, el teorema de Steiner dice que el momento respecto a este eje es igual al momento respecto al eje principal, que es conocido, más la masa por la distancia que están separados al cuadrado. Listo, a la hora de analizar un problema siempre debemos tener en cuenta el tipo de movimiento que se presente. Hay solo 3 casos. El primero es cuando únicamente hay traslación. Cuando esto sucede, el desplazamiento de todas las partículas del cuerpo es el mismo, por lo que utilizamos el modelo de partícula y decimos que toda la masa se concentra en un punto, el cual llamamos centro de masa. El segundo caso es cuando un cuerpo posee rotación pura. En este caso, el modelo a utilizar es el del cuerpo rígido, y si observamos la trayectoria de las partículas que lo componen, poseen un movimiento circular con diferente velocidad lineal, pero la misma velocidad angular. Por último, el movimiento más general es la combinación de traslación y rotación. En este caso, las partículas cambian de posición y su distancia no se conserva. Sin embargo, este movimiento se resuelve descomponiéndolo primero en un movimiento de rotación pura, respecto a un eje que pasa por el centro de masa, y luego en un movimiento de traslación pura de este mismo centro de masa. Esto sucede porque el centro de masa en un cuerpo rígido es un punto único que concentra toda la masa del cuerpo, y con la propiedad peculiar de que podemos aplicar fuerza sobre este sin generar efectos de rotación. Entonces, como veníamos diciendo, los efectos de rotación se pueden cuantificar en un cuerpo rígido. Para esto definimos el concepto de momento de una fuerza o torque, que se representa con una flecha girando. De esta forma, si tenemos un cuerpo rígido sometido a una fuerza y que puede girar alrededor de un eje O, el momento que genera esta fuerza respecto a O es igual al producto vectorial R cruz F, donde R es el vector posición que va desde el punto O hasta la fuerza. De acuerdo con esto, el momento es un vector perpendicular al plano que forman R y F. El momento mide la tendencia de la fuerza a imprimir sobre el cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor de los ejes X, Y y Z.
En el caso particular en que R y F están en el plano XY, el momento está únicamente en Z y queda expresado por esta ecuación. Sin embargo, sabiendo que en la figura θ es el ángulo menor que forman R y F, por la definición de producto vectorial, la magnitud del momento está dada por magnitud de R por magnitud de F por el seno del ángulo que forman. Si observamos la distancia R seno de θ en la figura, es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esta distancia también se define como brazo, y de esta manera la magnitud del momento se puede expresar como fuerza por el brazo. Como el momento solo se encuentra en Z, solo es necesario averiguar el signo, para lo cual podemos utilizar la regla de la mano derecha, o una forma más conveniente es imaginar que pones una vara rígida como un lápiz que va desde O hasta la fuerza, y observar en qué sentido tiende a rotarlo. En estos ejemplos, observa que en este caso, la fuerza tiende a generar una rotación en sentido antihorario. En este tiende a girarlo en sentido horario. En este horario también y en este último antihorario. Además, por lo general, el sentido antihorario se considera como el sentido positivo y el horario como negativo. Gracias, Macarena, por acompañarme. Con todo el gusto, Daniel. Nos vemos en la próxima.